Hola, soy Claudia Rosero, fundadora de Guianza Libre, y el día de hoy en Conversamos de Turismo no tengo conmigo a un autor de viajes, sino a una persona que nos va a presentar una herramienta que sirve a los proveedores del nicho de viajes. Está conmigo José Saltos. José tiene una larga trayectoria en la industria del turismo en Ecuador. Además de haber sido guía de turismo, ha incursionado en otras áreas de los viajes hasta volcarse, así como yo también lo hice en su momento, al marketing. Bienvenido, José. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Claudia. Gracias por la invitación me encanta estar aquí contigo y con los que van a ver esta entrevista. Gracias. Bueno, antes de que nos cuentes del servicio que le vas a presentar a mi audiencia el día de hoy, quisiera que nos cuentes un poco acerca de ti y de tu trayectoria en el mundo del turismo. Ojalá que no se alargue mucho, pero básicamente yo estudié electrónica en la universidad. Y Ah, apenas egresé, apenas terminé, ya me fui a vivir en Galápagos. Y esto era porque cuando había regresado a los Estados Unidos y se enteraron de que ya estaba hablando inglés, me comenzaron a llamar en ciertas agencias y en ciertos lugares para que haga traducciones y cosas así. Y así me enganché. Después hice un par de cursos, todo esto durante la universidad y obviamente guiaba mis tiempos libres, bueno, traducía los tiempos libres, los fines de semana. Luego pude hacer un curso y sacar la licencia de guía y ahí sí ya me enganché en turismo. Entonces me fui a vivir en Galápagos. Después de eso recibí una llamada de mi familia diciendo, oye, si no vienes ahora, dicen que vas a tener que volver a la universidad. Entonces regresé a hacer un poco la tesis, terminar eso. Y poco a poco, o sea, pasé de estar bajo máquinas a estar bajo las estrellas. O sea, claro. básicamente si bien toda la vida todavía me encanta la tecnología y es un poco lo que estoy haciendo ahora, he hecho un poquito de todo. O sea, comencé en tours de tradicionales, ¿no es cierto?, en la ciudad y en los alrededores de las ciudades. Y poco a poco me fui metiendo en temas de aventura, que es lo que más me gustaba. Entonces, yo terminé en Cuenca la universidad y a los pocos años me fui a vivir en Quito para trabajar para Metropolitan, que fue una gran escuela, fue donde yo digo, aparte de los estudios y demás, pero es donde realmente aprendí a ser un guía profesional. Eh, y aparte de eso, comencé a trabajar con grupos especializados de ornitólogos, entomólogos, y una serie de cosas, y me apasionaba, ¿no es cierto? Entonces, cuando comencé a guiar, sabía 10 aves, ¿no es cierto?, desde la punta del Chimborazo hasta Galápagos. Y después cuando salías con esta gente era alucinante, porque en un viaje veías cientos de especies de aves. Entonces fue como descubrir un mundo diferente. Y poco a poco me fui haciendo ciertos cursos, terminé siendo guía en trekking, guía de media montaña, digamos, en Ah, temas de ya. rafting. Fui entrenado entre los primeros ecuatorianos que habían venido ya certificándose en Estados Unidos y en otros lugares. Pues fue presidente de una de las primeras y más importantes compañías de rafting aquí, Ríos Ecuador. Ah, chévere. De muchos años trabajé con ellos. Y obviamente luego guiar en cabalgatas, teníamos nuestros propios caballos en mi operadora y bien bicicleta. Entonces, como evolución, llegué a formar una empresa de turismo de aventura, una operadora, Ujú. que en teoría era Adventure Travel, pero era un nicho tan chiquito y era tan difícil encadenarse, o sea, la cadena de comercialización, que luego cambiamos a Travel and Adventure. Entonces, comenzamos a hacer un poco lo tradicional, vender Galápagos y demás, y obviamente nuestros propios programas. Y justo cuando estaba ahí, tuvimos ciertos requerimientos de ciertas cuentas y comencé a abrir rutas en Perú y en Bolivia. Y te digo que como recuerdo, yo creo que uno de los viajes más increíbles que he tenido fue cuando oímos no sé si tú has oído de Cuelap, del área de la región de Chachapoyas, en el nororiente peruano. Claro, sí, Eh, cuenta.
Bueno, hace tiempo, o sea, como te digo, hace muchos años, 2000 y piquito, nosotros oímos de eso, logramos conseguir dos clientes que paguen por este viaje de exploración. Wow. Fuimos con otro gran amigo mío, guía, que él sigue guiando a tiempo completo. Entonces éramos cuatro, pusimos mi carro y nos lanzamos supuestamente por el eje vial 4, que era el que bajaba hacia Loja, Vilcabamba. Y nosotros habíamos oído de que el puente estaba listo, pero te cuento que llegamos ahí al río Canchis en la balsa y no había tal puente, ¿no es No. cierto? Y la gente se transportaba en unas bases ahí que flotaban porque tenías unos tanques abajo llenos de aire. Y bueno, ahí la excavadora nos ayudó a abrir paso para que el carro pueda acercarse al río. Unieron dos de estas balsas, montamos el Oh, carro y cruzamos. Pero pero qué miedo. sí, claro, o sea, podía haber perdido el carro. O sea, fue una Claro. locura. Ya fue en ese momento, ¿Y primero eso porque con estábamos pasajeros o estaban eh, con, explorando la con, ruta? con dos clientes que Con pagaban, clientes, wow. digamos. Entonces, claro, estábamos quedando pésimo porque nosotros les ofrecimos el viaje de su vida. Y lo chistoso fue que cuando llegamos del otro lado, tenías que obviamente al pasar a Perú estos permisos de internación del vehículo y no sabían cómo llenarlo. Y por ahí tengo el que dice con 001 del primer vehículo. Entonces perdimos Oh, muchísimo tiempo ahí. Y bueno, ya logramos pasar al otro lado y obviamente seguimos ahí vía San Ignacio, Jaén, que imagínate nosotros en nuestra historia de lo que hemos oído de Jaén, Maynas y demás, entonces era algo que nos atraía muchísimo. Y luego fuimos siguiendo el río Utcubamba, ¿no es cierto?, pasante por unos valles de sembríos de arroz y cosas realmente increíble. Y llegamos a Chachapoyas, ¿no es cierto?, que en esa época tendría no sé cuántos habitantes, pero era pequeño. Todo esto increíble, la gente súper amable, no se veía mucho turismo, es decir, de alguna manera, si tú quieres, esto estaba más cerca de Cuenca que de Lima. Y obviamente en esa época acceder a Chachapoyas básicamente lo podías hacer de vez en cuando por avionetas o si no era demasiado largo. Y llegamos a esta zona que te digo, o sea, de todo lo que he visto, he tenido la suerte de viajar un poco por varios sitios y obviamente todo lo que significa Valle Sagrado y Machu Picchu y todo. Pero esta fortaleza de Cuela, no sé por qué, pero me llegó al corazón, me encanta. Es una fortaleza, unos 3000 metros, tendrá creo que unos 600 metros de largo, y donde vivían como de diferentes yactas, digamos, sobre todo cuando ya vino la avanzada de los incas, como los que incas al se Ecuador, claro. recluyeron allá. Y obviamente tienes además otras cosas, unos restos, no te sabría decir, no he estado en años por ahí de nuevo, pero tienes Rebash, Carajía, o sea, son unas cosas alucinantes, o sea, que te digo. Y luego de eso, obviamente, cruzamos las cordilleras de los Andes, ahí vimos donde en teoría nace el Marañón, y pasamos ahí por Celendín, Leimebamba, donde están, bueno, Leimebamba, perdón, es donde están este museo de uno de los hallazgos más importantes en la Laguna de los Cóndores, y terminamos saliendo a Cajamarca y después ya hacia la costa. O Entonces fue sea, un viaje unos alucinante. exploradores totales, ustedes Sí, sí, o sea, descubriendo un con poco estos decir, lugares, ¿no? Para viajeros, para clientes, o sea, me imagino que eran los primeros que llegaban ahí. sí, bueno, no nosotros, o sea, esto era un destino que de alguna manera ya se estaba comenzando a mover en Chachapoyas, justamente hicimos contacto con algunos guías, con un operador, es decir, un poco para poder ir acompañados y disfrutar más del viaje, ¿no? Pero como te digo, era de difícil acceso. Entonces no era muy visitado, muy poca visitación, pero te digo, la experiencia era definitivamente increíble. O sea, con decirte que después de eso, cuando regresamos al Ecuador, no me acuerdo cuántos kilómetros recorrimos, no sé si fue como 4000, 5000 kilómetros en el carro y tuvimos que cambiar básicamente todo el sistema de amortiguación. Pero sí, fue uno de los viajes más lindos y como te digo, yo tengo los mejores recuerdos de mi época de guía, ¿no es cierto?
en la selva, en la montaña, en todo lado, ¿no? Entonces eso es un poco lo que más me llamó en este mundo, ¿no? Es ir hacia el tema de la naturaleza. Qué chévere. Y obviamente después de eso, como te digo, después de la operadora, yo justo regresaba de Bolivia viendo unas rutas abriendo una ruta para otros clientes y justo me habían estado buscando para el Ministerio de Turismo y fue como un reto más, estuve en el ministerio un par de años, fue muy interesante, una curva de aprendizaje muy buena, ahí te das cuenta que, o sea, tienes una mejor visión de cómo funcionan las cosas y ves que cuando tienes vocación de servicio sí hay cómo hacer muchísimas cosas y que hay cosas que a veces en el sector público funcionan mejor que en el privado y que tienes recursos, eh, tienes personas con unos perfiles muy interesantes ahí, ¿no? Entonces fue lindo. Y luego de eso volví a hacer, me desvinculé ya un poco de la operadora y he hecho consultorías, también trabajé para un proyecto, yo diría que en su época fue único aquí en Ecuador, Capawi. Bueno, te dije que antes de, también fue el primer administrador de Capawi cuando recién abrían operaciones. Esa sí fue una experiencia alucinante, o sea, yo no sé Debe cuántas ser. personas puedan, porque en esa época, imagínate, la carretera más cercana estaba como 10 días caminando, solo podía llegar por avioneta, no había internet, entonces la comunicación se hacía, si es que el clima lo permitía, por HF, y era una logística bien compleja, ¿no? Porque desde una lechuga hasta carnes y todo lo que te puedas imaginar tenía que combinarse con el transporte de los pasajeros. Claro. Y, y, y entonces eso. Y finalmente, ya desde hace unos pocos años, decidí regresar un poco al mundo de la tecnología. Trabajé con una consultora que tenía sus propias metodologías para mejoras de procesos, para selección y adquisición de componentes de tecnología y demás. Y yo venía desde que cuando comencé mi operadora que veía que los softwares, bueno, sobre todo en esa época, eran súper complejos, súper caros, es decir, una empresa chiquita no podía darse, darse ese lujo, digamos. Así es que esa idea me vino dando, yo logré levantar, cuando estaba de gerente de la operadora, logré levantar unos fondos de la CAF para supuestamente hacer un software que nos permita ser mejores dentro de la gestión de la operadora, ¿no? Ujú. Y justo fue cuando me llamaron al ministerio. Entonces, ese software fue hecho con unos consultores colombianos, súper interesantes porque básicamente lo que me hicieron ver y me decía, José, verás, si tú este rato eh, de alguna manera haces un software, lo único que vas a hacer es automatizar el caos. Entonces, lo primero que hay que Claro. hacer es comenzar con un tema de buenos procesos, con un tema eh, de mejores prácticas, de una serie de cosas, para de ahí, el rato que ya esté más o menos eso estandarizado, poder pensar en un software. Entonces fue un proyecto de asociatividad súper interesante entre varias operadoras eh, y logramos sacar algunas cosas. Entre esas también salió el tema este de pool de operadores, que yo creo que es un modelo de negocio súper interesante. Nosotros lo desarrollamos en donde básicamente en lugar de que tú tengas, me imaginas, en esa época me acuerdo, tú tenías tours en los que te encontrabas con otras operadoras y cada uno en un carro con uno o dos pasajeros. Claro. Y obviamente en el pool, cuando diseñamos, ganamos mucho, o sea, desde poder de compra para mejorar los menús en los diferentes lugares que visitábamos, hasta mejor entrenamiento para los guías, para los choferes y demás. Y obviamente, ya tenías salidas conjuntas de 8, 10 o más Más pasajeros. Entonces, clientes.
funcionó mucho funciona muy bien durante varios años, no sé cómo esté ahora, pero yo veo, por ejemplo, que ahora en la pandemia ese podría ser una alternativa bien interesante. Ahora hay que saberlo manejar, porque no es un tema de crear una sociedad y de que yo puse esto y el otro, sino es un tema de que siempre hayan empresas poniendo pasajeros. De otra manera, eso no Claro, funciona. pero hay la experiencia, ¿no? Del modelo de negocio que tú lo viste, que funcionó, que está probado, entonces podría ser una alternativa muy interesante, ¿no? Sí, sí, yo creo en ese modelo porque está comprobado, sobre todo si tú quieres irte a los números, por más que tengas el grupo que tengas de pasajeros, no vas a ganar más que con un pool, ¿no es cierto? Y no solo desde el punto de cuantitativamente, sino cualitativamente. Y obviamente los guías que trabajaban y los transportistas con los que trabajábamos, ellos también estaban contentos porque tenían mucho más trabajo y podían Claro, planificar y podían hacer las asignaciones. Y como te digo, era un todos ganar-ganar ganaban. para Ujú. todos. Pero obviamente fue una inversión, es decir, hubieron las primeras salidas o durante varios meses que a veces teníamos que salir a A pérdida, ¿no es pérdida. cierto? Ujú. Y ahí, por ejemplo, los proveedores, o sea, en este caso los guías y los transportistas, también pusieron el hombro, ¿no es cierto? Y nos dieron tarifas especiales cuando eso pasaba, que no era muy seguido, pero pasaba. Entonces, como te digo, yo creo que el resultado de ese proyecto es que sí se puede trabajar juntos, ¿no es cierto? A través de un acuerdo de, si tú quieres llamarle de caballeros, porque nunca llegamos a firmar un contrato, simplemente nos pusimos de acuerdo en ciertos estándares, en rutas, salidas, precios, descuentos y políticas, básicamente. Y funcionó bien. Claro, ¿no? Como mencionabas al comienzo, si está por delante el servicio, el querer hacer algo y querer aportar y avanzar, no es mayormente complicado estos acuerdos de caballeros como lo mencionas. José, nos has Caballeros y damas, contado, digamos. claro, también, Damas también, y por favor, caballeros. las damas también. Sí. Nos contaste bastante de tu trayectoria. Bueno, en un resumen, me puedo dar cuenta que hiciste de todo en el nicho de los viajes, ¿no? Y has seguido como esa ruta, ese camino, desde guía hasta operador, y también coordinador de proyectos y gestionando ahí varias cosas. Y ahora te vuelcas de retorno un poco al tema tecnológico. Sé que creaste dos proyectos anteriores al que nos vas a presentar hoy, que es events2.com, es uno de ellos, el otro booking2.com, y el proyecto que tu nuevo, tu más reciente es buqueando.com. Quisiera que me cuentes un poco de estos dos proyectos antecesores y cómo han sido ellos antesala a este nuevo servicio o producto que estás ofreciendo. Sí, a ver, es Event 2 y S, la letra La S. S.com y Ujú. Booking2S.com, que viene del grupo 2S, que es donde se han incubado un poco estos proyectos. Ah, ok. En realidad, a ver, comenzamos, el objetivo siempre fue servir a la industria de viajes, ¿no es cierto? Pero como era algo bastante complejo, comenzamos con, si tú quieres, este guagua chiquito, que era desarrollar esto para el mundo de los eventos, ¿no es cierto? Entonces, básicamente son plataformas para la venta y distribución global de tours, actividades y eventos, ¿sí? Donde nosotros lo que hacemos es proveer la tecnología para que las operadoras, las agencias de viajes, los DMOs, los organizadores de eventos, puedan vender directamente, comercializar directamente al público final, al consumidor. Pero Ujú. como tú sabes, en el mundo del turismo, es decir, por ejemplo, un crucero en Galápagos, posiblemente el 95% es reventa, ¿no es cierto?, a través de agencias de todo el mundo. Entonces, con nuestra tecnología lo que puedes hacer es armar tu propia red de distribución, y que es una red que además puede ser multinivel, ¿no es cierto? Es decir, si yo a ti te doy un porcentaje que a ti te permite comisionar a gente que está interesada en trabajar contigo, lo puedes hacer. Entonces, yo creo que ahí está un poco la diferencia. Y además, habiendo trabajado en temas de aventura, en temas de naturaleza, de cultura y demás,
Entonces, otro gran diferenciador es que tenemos unas reglas de negocio bien interesantes, es decir, de si es que vas a tener una salida y requieres un mínimo, es decir, la primera salida no se activa si es que no cubres con ese mínimo de pasajeros, que por tantos adultos solo puedes tantos niños. Es decir, ¿no es cierto? No es lo mismo vender un trekking que vender un city tour o vender un crucero o un lodge, ¿no es cierto? Entonces, como te digo, desde la primera línea de código nuestro objetivo ha sido ese, es decir, no es algo que hemos tratado de adaptar o que hemos querido rehusar algo, no, esto ha sido desde un inicio con esta visión, eh, para ayudarles a, sobre todo, como te digo, nosotros sufrimos de lo mismo cuando éramos chiquitos, entonces la idea es que compitas por servicios y si eres bueno en eso, el tema de la tecnología y demás no debería ser una restricción. Entonces, Claro. la idea nuestra es trabajarlo así. Entonces, tenemos diferentes planes en los que nos adaptamos más al modelo de negocio del proveedor de los servicios como tal, ¿no? Ok, entonces un poco que los negocios tengan todos la oportunidad de acceder a la tecnología, que la tecnología no sea un limitante para que puedan ofertar sus servicios y la competencia esté más, como tú dices, en la calidad de servicio, que creo yo que es donde debería realmente estar, ¿no? Para que sea un ganar también para el consumidor final, ¿no? Exactamente, exactamente. Y como te digo, hay cosas que cuando tú te puedes enganchar en la cadena de comercialización, ¿no es cierto? Tu vida cambia. Porque a veces, y eso nos pasó a nosotros, nosotros al principio, cuando comenzamos la operadora, diseñamos unos programas según nosotros alucinantes, Sí. pero el rato de acceder al mercado fue muy difícil, ¿no es cierto? Y no teníamos el músculo económico como para hacerlo. Y el rato que tratábamos de ponerlo eso con las operadoras ya tenían ciertos programas y obviamente cada quien jalaba agua para su molino, entonces trataban de operar en su zona, en su región, la mayor cantidad de días, en lugar de pensar en dar estos servicios que eran interesantes, pero que finalmente estaban yendo a ser tercerizados, ¿no? Entonces, para nosotros fue súper doloroso, porque te digo que invertimos muchísimo tiempo y dinero en eso, y lo hicimos bastante bien. Habíamos tenido la suerte, modestia aparte, digamos, porque habíamos tenido la suerte de trabajar para las mejores empresas aquí en Ecuador y en algunas internacionales. Entonces, de alguna manera pensamos que estaban bien diseñados los programas, pero fue, fue demasiado difícil tratar de comercializarlo. Entonces, es un poco Sí. tratar de romper esa brecha. Claro, claro, y pasa bastante. Yo también en mi actividad conozco varios guías con proyectos realmente muy buenos que sacan de su experiencia en el campo, como la que nos contabas que tú tuviste en Chachapoyas, y a veces se ven un poco detenidos, ¿no? Por esta parte de lograr comercializar eso. Bueno, en ese sentido, ¿para quién estaría dirigido el servicio que ofrece buqueando.com, ya más A concretamente? ver, básicamente, como te digo, estos otros dos son como productos especializados en la industria de eventos y en la industria de tours y actividades. Buqueando lo que aporta adicionalmente, y eso es lo que hemos venido trabajando, es que vemos que, a ver, sobre todo cuando, y me imagino que ahora, sobre todo cuando tienes crisis o cuando estás en problemas y no sabes un poco qué es lo que te está pasando, piensas que una herramienta te puede solucionar la vida, es decir, piensas que es la salvación, pero en realidad no es así. Eso tiene que ser al final, es decir, implementar o escoger qué herramienta vas a implementar debe ser como al final de un proceso. Entonces, nosotros lo Correcto. que hemos hecho ahora es diseñar un programa de aceleración de ventas, Ah, genial. en donde básicamente hacemos un acompañamiento estratégico, comenzando por ver cómo está el modelo de negocio, sobre todo ahora que yo te diría ahora, si ya antes habían cambiado las cosas, antes del coronavirus, imagínate, Sí, después, bastante. ahora podemos hablar de AC/DC,
pero no es la banda, pues antes del coronavirus y después del coronavirus, ¿no es cierto? Entonces, el tema es que el modelo de negocios definitivamente tiene que revisarse y tú tienes que validar que tengas una propuesta de valor interesante. De lo contrario, el mercado, o sea, puedes hacer el mejor sitio web, puedes hacer el mejor folleto del mundo, puedes hacer lo que tú quieras, pero no vas a conseguir clientes y eso está ya dado. Entonces, una vez que tú tienes un modelo de valor que está adaptado y validado, pasamos a revisar el tema de tu oferta, de los productos y servicios, ¿no es cierto? Y justamente para ver si es algo que hay interés de parte del mercado. Entonces, si hay lo que se llama en inglés, product market fit, ¿no es cierto? Ujú. De que tú estés Ese encaje, de ¿no? alguna Ese manera en engranaje encaje, de correcto. que tú estés resolviendo un dolor de cabeza, Así es. un problema y demás. O sea, imagínate ahora, imagínate que los turistas, primero, ¿qué es lo que va a pasar? Tienen que arriesgarse. O sea, es un riesgo el salir de viaje. Después vas a tener ni sé cuántos protocolos que en los aeropuertos, que en los hoteles, que en los restaurantes, que en las guiadas, que en los campamentos, que en todo lo que quieras. O sea, encima de todo, ¿no es cierto? Ya llegar a tu destino para comenzar tu vida, ya es tortuoso. Es decir, Claro, no va a ser fácil. Entonces, o sea, tiene que haber una razón más allá, ulterior, o sea, una razón por la que esa persona, ¿no es cierto?, tome el riesgo y se tome las molestias para escogerte, ¿no es cierto? Escogerte a ti, escogerte como compañía, escogerte como destino, ¿sí? Entonces hay que pensar más allá. Entonces no se trata de seguir vendiendo más de lo mismo, sino así es. hay que encontrar, ¿no es cierto?, qué es lo que está buscando ese cliente, ¿no? Y eso ahí es donde viene esto de aquí. Y finalmente, recién cuando tú tienes esas dos cosas, recién puedes comenzar en hacer ventas de lo que llamamos ventas inteligentes. Entonces, un tema de digitalizar, de automatizar, ¿no es cierto?, de trabajar en tus canales digitales, en tus blogs, ya toda la estrategia que me dio Ujú. hoy conoce. Sí, Entonces, a mí no me deja de sorprender, para serte honesto, porque más hemos tenido clientes que han invertido no poca plata en justamente solo promoción. Pero finalmente los resultados que han tenido han sido muy pobres. Sí, y así es. eso es una pena porque, o sea, hay tanto ruido en el mercado que para una empresa, oye, que el webmaster, que el diseñador, que el programador, que las redes sociales, que el big data, que el ni sé qué, ni sé cuántos. Finalmente, o sea, escoges por recomendación porque es bonito, ¿no es cierto? O Porque hace porque un buen habla más, diseño. ¿no? Y te O hace por, más ruido y te dice más cosas, más palabras raras, digo yo. El que más palabras raras me dice, seguro es el que más sabe y por Así ahí es, me así voy. es. Es una pena, ¿no es cierto? Porque la gente, o sea, si tú inviertes en promoción, en redes sociales y cosas, algo de resultado vas a tener, pero el esfuerzo es enorme, ¿no es Sí, cierto? Y los recursos que pones ahí es enorme. Entonces, la idea es como dar un pasito atrás, es como detenerse, ¿no es ujú, cierto? Es como tratar de ver, sí, y tratar de entrar en esta gestión de cambio, en este cambio de mentalidad, porque si tú te pones a es pensar de alguna importante. manera, el turismo es una industria conservadora, o sea, si tú ves la estructura en los hoteles, las estructuras en los restaurantes y demás, entonces, si bien ha habido una disrupción desde el punto de vista tecnológico, ¿no es cierto? Que el nuevo intermediario básicamente es la tecnología. Y esto tuve la suerte de aprender en un curso de posgrado hace años en Europa. Ya te digo que en el 2003 ya habían estudios que mostraban la cantidad de datos que se consumían, ¿no es cierto? Entonces, si tú te pones a ver en la historia del mundo de los viajes, ¿qué es lo que se vende? Si yo te pregunto, ¿qué es lo que vendes en turismo? ¿Tú qué me dirías? O en viajes. Mm. City tours y, Sí, pero y para vender el City Tour, para lograr que vengan a tu rafting, ¿qué es lo que tú estás vendiendo? experiencias, ¿no? Sí, sí, pero ¿cómo vendes la experiencia? Con fotos, con Muy bien, mm, excelente. algunos Y es lo mismo, es textos. decir, ¿no? Entonces, si tú te pones a ver, ¿no es cierto? Hace 100 años, ¿no es Es cierto? igual, Cuando era tú ves igual, claro. las revistas, obviamente te llegaban por mail, te mandaban por catálogo y lo que sea, pero básicamente tú abrías y tú leías y tú veías eso, las fotos, las Y, descripciones, una serie de claro, cosas.
Hoy por hoy es exactamente lo mismo, se ha Solo que en digitalizado. pantalla, Entonces, exacto. para mí, turismo, ¿no es cierto?, es igual a información. Eso es lo que tú estás vendiendo. E Mm, información hoy por hoy, ni discutamos, es tecnología, ¿no es cierto? Entonces, a que tú veas. Entonces, este rato, ¿no es cierto?, es súper importante entender este nuevo contexto, ¿sí? Y eso es en lo que nosotros hemos especializado. Entonces, Buqueando es como una solución market ready. Entonces, nosotros te ayudamos en todo el proceso eh, para que puedas tener una mejor oportunidad de, de posicionarte en el mercado, ¿no? Y de encontrar clientes. Eso es. genial. Entonces, es los productos que tenemos, que son estas plataformas de reservas, de venta, de eh, tours, actividades y eventos, ¿no es cierto? Con el sistema de distribución, más todo este acompañamiento estratégico. Que es tan importante, ¿no? Sí, 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 porque, porque yo por favor. rescato de lo que tú mencionas, es este tema de que realmente romper paradigmas en el mundo del turismo va más allá de tecnologizar las cosas, ¿no? Hay mucha gente que le urge el tema de ya tener una página web, tener un motor de reservas, pero hay estas cosas básicas de cambio de mentalidad que mencionas tú que es importante poderlas trabajar antes de pasar a la ingeniería, un poco a los temas ya más, De más desarrollo. detallistas, más de desarrollo. Entonces me Mm. parece importante que sea este el core un poco de lo que estás haciendo. Sí, o sea, a mí, como te digo, no me deja de sorprender, es decir, cómo la gente contrata o cómo compra tecnología y contrata por referencias del amigo, o sea, por ni sé qué, o sea, y además es alguien que ha hecho páginas web para la botica, para la fábrica, pero tú tienes que comprender cómo funciona el turismo, ¿no es cierto? O sea, Así es. no es lo mismo, o sea, se confunden productos con servicios, con experiencias, con atractivos, o sea, la comunicación no es clara. Tú entras a la mayoría de sitios web y no sabes qué es lo que te están ofreciendo. Sí, entonces, como te digo, es parte del resultado. Entonces, sí, y hay que trabajar muchísimo en todo, ¿no? A mí, como te digo, yo soy un apasionado, yo te diría, de los negocios, sobre todo los emprendimientos, porque creo Ujú. que pueden cambiar el futuro de la humanidad y obviamente del turismo y la naturaleza, ¿no es cierto? Si tú me preguntas a mí cuál es la vocación de nuestro país, yo te diría que son esos tres. O sea, es turismo, naturaleza y emprendimientos, y son un perfect match ambos. Entonces, por Coincido, ejemplo, sí. en turismo yo veo que aquí no se hace, o sea, no se trabaja ni siquiera en las cosas básicas. Mientras que tú tienes destinos, me invento, hace un par de años España comenzó a trabajar en temas de semántica. Es decir, si yo te digo, si yo te digo que hay 1.170 millones de hispanohablantes, ¿tú qué me dirías? No, estás loco, pero si son 470, ¿no es cierto? Pero en realidad, desde el punto de vista de un destino turístico, ¿no es cierto? Y cuando si quieres pensarlo como inteligente, sí, claro, tú tienes 470 millones creo que son hablantes de nativos, ¿no? Porque obviamente tienes los que otros hablan como segunda lengua, pero de ahí, ¿no es cierto? El resto, los otros 700 millones, son máquinas que igual con las que tú estás interactuando. Entonces, tú este rato no puedes pensar en una experiencia, en un destino, solo desde el punto de vista de la oferta o desde el lado humano, ¿no es cierto? Es decir, si tú entras a buscar algo, ¿no es cierto? Y tienes problemas, o de alguna manera quien diseñó ese sitio web, o sea, no trabajó en esto, o quien construyó la aplicación, o demás, o en el hotel, la tecnología que estás usando en el hotel y demás no sabe comunicarse, es decir, no sabe hablar el mismo idioma, la experiencia igual no va a ser buena. Entonces tú tienes que pensar en eso, es decir, que el destino este rato está compuesto, ¿no es cierto?, no solo por humanos, sino por máquinas, y son con las que está interactuando el visitante, ¿sí? Entonces, ya te digo, es alucinante lo que está pasando, ¿no? Pero hay cosas básicas con las que uno tiene que trabajar, y esto es algo básico. Esto es algo básico que tienes que trabajar si trabajas en tecnología para ayudar además a las cosas las que estás construyendo, desde sitios web a aplicaciones y lo que estás instalando en donde
en donde quieras, las ciudades, ¿no es cierto? El tema de Ujú. transporte público, el tema de sanidad, de higiene, de sostenibilidad, todo. Entonces, sí, como te digo, da para largo Claro. para conversar. José, una consulta. ¿Hay otras plataformas en el mercado que sean similares a la tuya? O, bueno, si es que hay otras plataformas que tú conozcas, ¿en qué te pareces a ellas y en qué te diferencias de ellas? ¿En qué se diferencia Bukeando? Además del componente este del acelerador eh, del market Entiendo. ready que mencionabas, que es un diferenciador muy importante. Un acelerador de ventas. Ujú. Em, Oye, pues sí, a ver, este es un mercado, si tú te pones a ver, y si tú me preguntas a mí, por ejemplo, ¿quién inventó el e-commerce? Yo te diría que las aerolíneas. Yo sé que hay la historia de la señora viejita que hizo con la máquina, se conectó, hizo una... Pero no, pero en realidad quienes han desarrollado el e-commerce a su máxima potencia han sido las aerolíneas, ¿no es cierto? Después de eso, si tú ves quiénes son los que le siguieron, quiénes son los que heredaron y comenzaron un poco los hoteles, ¿no es cierto? Lo que era el yield management en el mundo aeronáutico, ¿no es cierto? Se comenzó a llamar el revenue management, ¿no es cierto? Y esos dos, las OTAs y los motores y los sistemas son los que más, en los que más han trabajado, ¿no es cierto?, en el tema de aerolíneas y hoteles. El tema de tours y actividades ha estado relegado, a pesar de que es un pastel bastante interesante desde el punto de vista del tamaño del mercado, porque si tú te pones a pensar, ¿no es cierto?, incluye muchos de los programas, incluye transporte aéreo, transporte terrestre, alimentación, hoteles y demás. Pero recién hay compañías como Booking, como Expedia y demás, que han adquirido otras compañías para comenzar a vender, ¿no es cierto?, el mundo este de tours y actividades. Yo te diría que sí, hay otras plataformas bastante interesantes, ¿no es cierto?, que son multinacionales que están tratando de entrar a todo lo que es Latinoamérica. Yo pensaría que nuestra diferenciación es este que te digo, es decir, nosotros hemos logrado segmentar y hemos logrado implementar unas reglas de negocio que son bastante interesantes, ¿no es cierto? En donde eh, sin tener mayor capacitación, el sistema te ayuda a hacer mejores ventas. De alguna manera. Es decir, no es un carrito de compras en el cual no importa qué tipo de servicio sea, todos tienes que venderlos de la misma manera, ¿no? Nosotros sabemos que no es así. Entonces yo creo que ese sería como nuestro diferenciador. Entonces es un mercado bastante segmentado, ese es uno de los problemas, ¿no? Entonces tienes gente que vende un tour a la semana, otros que venden 10, otros que venden 100, otros que, o sea, entonces estas grandes multinacionales, estas grandes empresas, obviamente no quieren darse el trabajo de llegar, entonces lo que hacen es adquieren o trabajan con empresas que de alguna manera ya tengan una base, ya tengan una oferta, digamos, de Ujú. alguna manera consolidada para poder hacerlo. Nosotros sabemos que quien se le está jugando todo es el dueño del servicio. Ese es el que arriesgó la plata y se está jugando la vida día a día y más ahora, ¿no es cierto? Claro. Entonces, nuestro enfoque está pensado en ellos. Si bien está pensado en la experiencia del usuario, o sea, del cliente de nuestro cliente, ¿no es cierto? Pero la idea de esta herramienta es como facilitarle un poco la vida a esta persona que es la que se está jugando la vida, ¿ya? Y lograr ayudarle para que muchas veces hay gente y he tenido, por ejemplo, si tú ves los barcos en Galápagos, no les gusta trabajar con las otras, ¿no Ujú. es cierto? Ya de alguna manera lo hacen, pero cuando tú tratas de comprar, pues no tienes una buena experiencia, no puedes escoger, simplemente estás comprando un paquete y no sabes lo que te van a asignar. Entonces hay muchos proveedores, eh, operadores que no quieren trabajar a través de las OTAs, pero que además no encuentran una tecnología que sí les permita armar su propia red de distribución, ¿no? Entonces, un poco eso es en lo que nosotros nos enfocamos y nos diferenciamos. Bien, entonces entiendo que de cara al proveedor que accede a distribuir a través de la plataforma, estarían las reglas del juego un poco más amigables, un poco más fácil, digámosle, para que puedan
ofertar bajo sus reglas o lo que están acostumbrados a ofertar. No sé si entiendo bien. Sí, es decir, nosotros no te obligamos. Es decir, si tú entras en otras plataformas, por ejemplo, y tú tienes City Tours, y tú tienes Trekkings, y tú tienes, básicamente te obligan a vender todos con las mismas condiciones. Y tú Claro, sabes que no es lo mismo no operar. es. Entonces, tú normalmente lo que haces es darle la comisión al mayorista o al operador y le clasificas. Entonces, en todos tus servicios tienes que dar el 10 o el 15 o el 20 o el 30, cuando no son lo mismo. En nosotros lo que puedes hacer es, oye, si en uno quieres dar el 10 y en otro el 15 y el otro el 20 y además, oye, en este sí puede distribuir o tener un multinivel, este sí puede tener su propia marca o no tener su propia marca. eh, entonces, o tiene que utilizar nuestra marca o nuestro botón de pagos o ese tipo de cosas, eso lo puedes hacer. Entonces, como una gran plantilla en blanco en donde tú decides con quién trabajar y cómo trabajar. Esa es Genial. nuestra gran diferencia. Bien, ahora de cara al consumidor, ¿cuál sería la diferencia eh, entre un Bukeando y bukeando.com y lo que puede un consumidor encontrar en Expedia o en, no sé, Booking? A ver, es una buena pregunta. A ver, nosotros, como te digo, nosotros no somos un marketplace y no lo intentamos ser. Es decir, Ujú. nosotros te proveemos de la tecnología para que tú, ¿no es cierto?, como dueño de un servicio, tú decidas por qué canales quieres vender, Ah, ¿no es ok, cierto? correcto. Y en qué condiciones. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros te garantizamos es que si tú pones tu producto ahí, ¿no es cierto? La base de datos, la base de clientes y demás es tuya. Es tuya. Es decir, hay Perfecto. lo que se llama customer ownership, es decir, que mucha gente no la valora, pero este rato esa base es lo más valioso que tú tienes. Eso es oro. Entonces, cuando tú trabajas Ujú. con estas empresas grandes, ellos son los dueños del cliente. Hay ciertas, este rato, otras, por ejemplo, que ni siquiera te dan los datos de contacto del cliente, sino te dice, Claro. oye, tú tienes que atenderle a Claudia Rosero en este servicio tal fecha, punto, ¿no es cierto? Y si es que tú ves de cara a futuro, sobre todo si tú quieres entrar en esta nueva onda de hacer que tus ex clientes, ¿no es cierto? Gente que ya usó tu servicio, son los que deben convertirse en tus mejores referidores, en tus mejores vendedores. Así Es decir, es. no sé si todo el mundo, antes era el embudo de ventas Hacia terminaba así, abajo. ¿no es cierto? Entonces, en la parte de arriba, tú invertías un montón para, de alguna manera, que la gente se entere de tu servicio, para atraerles hasta convertirles. Pero después de convertirles, oye, vas ¿Qué a ser el, pasaba? el que recibe una tarjetita de Navidad. Hoy por hoy es completo. Ahora estás hablando de una rueda, ¿no es cierto? Donde Ujú. lo que tienes que buscar es primero, a través de todo el Customer Journey, quitar cualquier cosa, o sea, de este viaje que hace el cliente para llegar a donde estás tú, hasta llegarte a contactar y no se diga hasta llegar al destino, viajar y después de eso, ¿no es cierto? Tú tienes que quitar cualquier fricción, pero sobre todo tienes que lograr que ese cliente sea El que gire la rueda. claro, el que te ayude ya después de haberte conocido, haber tenido una buena experiencia, haber vivido lo que tú ofreces y demás, no hay mejor persona que él para que te refiera, ¿no es cierto? Pero eso tienes que trabajarlo. O sea, ¿qué necesita él para lograr? O sea, tú tienes que facilitar el trabajo. No me puedes venir a mí a decir, oye, quiero que me des haciendo esto si no me das la información y las herramientas, ¿no es cierto? Pero es a eso. Entonces, pero si tú no tienes, si no, tú no eres dueño de tu base de datos, ¿no es cierto? Y cualquiera lo puede explotar, ¿no es cierto? Y la base de datos, entonces, porque son clientes tuyos, pero está en mi sistema, entonces yo mañana puedo mandarle la promoción que quiero o que el nuevo proveedor que ahora quiere también promocionar sus servicios, eh, me parece que no es correcto, ¿no es cierto? Si tú has invertido años de irte a ferias y cada participación en ferias, ¿no es cierto?, cruzar el océano y estar allá y demás, te cuesta $10,000 para que ese cliente trabaje contigo, ¿no es cierto? No es correcto que eso lo compartas con otros, yo te diría que es el, bueno, no sé si seamos los únicos, pero yo te diría que el 99% de las plataformas trabajan sobre ese modelo de negocio. En cambio, Claro. nosotros lo que te garantizamos es que tus clientes son tus clientes, la base de datos es tuya, ¿sí? Genial. Es decir, nadie más tiene acceso a esa información y a esa base de datos.
muy importante hacer esa aclaración. Oye, José, mencionabas en algún momento de la entrevista que la industria del turismo es un poco tradicional, ¿no? Es un poco, así, es un poco de cierta Conservadora. manera conservadora, un poco hasta cierto punto ortodoxa. ¿Qué respuesta ha tenido el mercado ante la plataforma que has creado, ante tu servicio? Oye, yo diría que apenas comenzó esto fue un frenazo durísimo. O sea, si tú te pones a pensar en todos los que venden tours de actividad y hasta ahora, yo te diría que lo que se está moviendo más es el tema de eventos. Es decir, finalmente los eventos han logrado dar este salto al mundo virtual. Entonces, igual lo que hacías físicamente, de alguna manera lo estás haciendo virtualmente. Sí, los cursos, las conferencias, los seminarios, entonces eso está moviendo bastante bien. Pero en el caso de los tours y actividades, eso como que se ha frenado, ¿sí? Y obviamente, en principio nosotros, la mayoría de nuestros clientes eran clientes que vendían, eran receptivos, ¿no es cierto? Y este rato estamos tratando de, de lograr que los que están operando localmente, ¿no es cierto? Los que tienen Ujú. actividades, no sé, museos, zoológicos y demás, también puedan acceder o deseen, ¿no es cierto?, tener esta tecnología, básicamente. Un poco que se sirvan de esta tecnología para la reactivación local, ¿no? Que es lo primero que se está dando. Sí, porque se dice, ¿no es cierto?, que esta pandemia lo que nos ha obligado es, desde el punto de vista tecnológico, de alguna manera a madurar. Algunos hablan de 5 años, otros de 10 años, otros de Ujú. 15 años. Estos pocos meses lo que hemos hecho es dar un poco ese salto. Entonces, ese miedo que antes se tenía a transaccionar en línea y demás es como que se va perdiendo. Pero además, si tú te pones a pensar y a cada rato cambian el aforo de tu local o cambian el aforo de lo que sea, entonces, tratar de tú controlar manualmente, pero es complicado. Entonces, nosotros lo que invitamos a todos nuestros clientes y potenciales clientes es no pensar en la comodidad que ellos tienen, ¿no es cierto? Porque muchas veces, y eso no me deja de asombrar, ¿no es cierto? Los modelos de negocio están pensando en las organizaciones y no están centrados en el cliente. Es decir, Ujú. piensan que es más fácil para uno, ¿no es cierto? Es decir, yo en mi operación quiero que el cliente me dé el pick-up desde que compra el tour, por darte un ejemplo. Oye, pero si no ha estado en el destino, no conoce la ciudad y tú le estás ya de entrada Claro, obligando a que coja un pick-up, o sea, es que al momento de la compra, eso, porque nosotros estamos muy enfocados en conversión, entonces al momento de la compra eso puede hacer que se pierda la compra. O si tú le pides un dato de un pasajero que no está viajando con él ese momento, posiblemente también se caiga la venta, ¿cierto? Entonces es una locura hacer eso. Entonces, si tú te pones a pensar en los otros, es sí, oiga, vaya al banco, hágame el depósito, hágame la transferencia, no, el boleto tiene que venir a comprar acá, no, no me ha llegado, no me ha mandado el mail, no me ha pasado. Entonces, hoy por hoy ya eso es medio arcaico. inaceptable. O sea, hoy día el consumidor y la industria lo demandan. Es decir, si tú te levantaste a las 2 de la mañana y tú de alguna manera ese rato decidiste que quieres ir a visitar tal cosa mañana o el fin de semana, tú deberías poder hacerlo, ¿sí? De lo contrario, estadísticamente, tú puedes estar perdiendo hasta un 40% de las ventas. Sí, las estadísticas muestran que si tú tienes un formulario de compra, ¿no es cierto? Y no puedes terminar la transacción rato, solo uno de cada 3 personas va a llenar ese formulario. O sea, la gente ya no quiere. La gente tal vez quiere interactuar mientras tenga alguna duda, porque es otra cosa que tienes que tener claro, ¿no es Claro, cierto? Cuando alguien te contacta, ya es un gran logro, porque ya ha hecho cualquier cantidad de investigación y demás. Entonces, este es un primer contacto, no recién para enterarse, ¿no? Él ya de alguna manera sabe, ¿no es cierto?, quién eres, qué ofreces y demás, ¿ya? Pero tal vez quiere interactuar un poquito en servicios un poco más complejos para saber qué tan, por ejemplo, ahora qué tan flexibles son las políticas, si no están claras, políticas de cancelación, de modificación y una serie de cosas. Pero lo que está claro es en que esta nueva, ya ni siquiera a veces se habla de la generación X, la Y, ya no, sino hablas de la generación conectada, la generación, o sea, mis padres igual utilizan
este rato su teléfono, para una cantidad de cosas, ¿no es cierto? Que antes no lo hacían. Entonces es una generación que ya está conectada y lo que sí está claro es que cuando alguien tomó la decisión de compra, ya no quiere interactuar con nadie. Es decir, ya no quiere Claro, volver a mandar un email, volver a mandar exacto. un mensaje. Ese rato quiere ya esa persona, ¿no es cierto? Y por eso te digo, todo este proceso, este Customer Journey tiene que estar súper bien pensado, porque esa persona tiene que saber dónde puede acceder a comprar ese servicio. ¿Sí? De lo contrario, como te digo, estás perdiendo ventas. Yo muchas veces a mis clientes, cuando les hago presentaciones y les digo, oye, si tú vendes un servicio de $50, digamos que sean tours diarios de $50, imagínate que tú estés perdiendo un cliente al día. Sí, un cliente al día por todos estos tropiezos, ¿no es cierto? Ujú. Que le estás poniendo a lo largo, sobre todo el rato que ya quiere comprar. Imagínate, son $20,000 menos de ingreso. Eso Claro, paga cualquier sistema. así Imagínate es. si no son tours de $50, si son tours más caros. Imagínate que no estás perdiendo un cliente, sino estás perdiendo varios clientes al día. Entonces, a veces las personas están en un modo de inercia, digamos. Yo sé, así lo he venido haciendo, así lo aprendí, o sea, desde hace 10 años tienen Así los es. mismos productos y servicios, no se han preguntado siquiera, ¿no es cierto?, si deberían o no innovar en crear diferentes experiencias y cosas. Entonces, ya eso, lamentablemente, hoy por hoy el mercado, como te digo, ya no lo va a aceptar. Claro, te Y va a eso está bien, obligar. y se Nos está está bien. obligando Exacto. Así es, a cambiar esos modelos, esos paradigmas ya un poco que se han quedado atrás, ¿no? así es. Bien. José, quiero agradecerte mucho. Realmente he aprendido mucho. Creo que la audiencia también ha aprendido bastante el día de hoy contigo. Y como última pregunta, quisiera que nos digas dónde podemos encontrarte, si está por ahí viéndonos un emprendedor con ganas de probar algo de todo de lo que nos has contado el día de hoy, que es posible con tu servicio, dónde te pueden encontrar. Obviamente en nuestros sitios web, ahí hay formularios de contacto, y si no, también en mi LinkedIn como JE Saltos. Sí, creo que son las maneras más fáciles de encontrarme. Bueno, entonces va a quedar linkeado aquí todos tus sitios web que hemos mencionado durante la entrevista y también tu sitio de LinkedIn. Espero que te hayas sentido cómodo en este espacio y poder alguna otra oportunidad conversar un poco más de turismo, de marketing y de experiencias del cliente, experiencias del usuario y todos estos temas que nos gustan bastante. Pues no, a ti, Claudia, gracias. No, a mí me encanta compartir, como te digo, me apasiona el turismo y me apasiona la tecnología y ahora que he logrado de alguna manera empatarlos, pues, soy el más feliz del mundo. Me encanta también lo que estás haciendo, he visto un poquito de las entrevistas anteriores, eh, y creo que es una muy buena forma de poder dar acceso o poder dar, al menos generar este bichito de darles nuevas ideas, ¿no es cierto?, a todos los actores de esta gran industria. Así es, que salgamos un poquito de lo conocido, ¿no es cierto? Y eso es lo que intentamos. Muchas gracias de nuevo, José. A Hasta ti, la Claudia, próxima. un gusto. Hasta las órdenes.